Hola mi gente, D71 les saluda y hoy les traigo un tema que no he tocado en mucho tiempo, el cual es NVIDIA Image Scaling. Es el otro escalador que utiliza NVIDIA, que salió en el 2021 para hacerle competencia a FSR 1.0 en aquel entonces. Y saqué un video cuando recién lanzó en el 2021, un video de seguimiento en el 2022, entre otros videos de prueba que hice en esa época, pero desde entonces realmente no he retocado el tema. Así que bueno, vamos a ver qué es NVIDIA Image Scaling. NVIDIA Image Scaling es un algoritmo de nitidez y escalado espacial de código abierto, el cual NVIDIA lanzó en el 2021 para poder competir con FSR y también BSR, que lo puedes utilizar a través de Adrenaline para poder escalar tus videojuegos sin necesidad de que el juego tenga esa implementación. Eso básicamente funciona de igual manera aquí con NVIDIA Image Scaling. Vamos a mostrar ahora cómo se activa NVIDIA Image Scaling. Para activar NVIDIA Image Scaling hay dos métodos hoy en día para poder utilizarlo o para poder activarlo. El más eficiente para mí vendría siendo aquí a través del panel de control de NVIDIA. Tienen que ir a controlar configuración 3D. De aquí en escala de imagen se van a activar. Y lo digo que hacerlo por aquí porque aquí sí nos muestra para escoger el indicador de superposición, el cual es el que nos va a dejar saber si NVIDIA Image Scaling está funcionando adecuadamente o no. El filtro de nitidez, esto es a preferencia, 30% es lo que yo normalmente utilizo, pero lo bueno es que una vez lo activan a través del panel de control de NVIDIA, pueden modificar el filtro de nitidez aquí en lo que es el NVIDIA App, que es la segunda forma de cómo se puede activar el NVIDIA Image Scaling. Tiene un nombre un poquito diferente. Aquí en gráficos y configuración global irían a ajuste de escala de imagen, que pues aparece desactivado, pero no es cierto porque lo acabo de activar a través del panel de control de NVIDIA. Aquí pueden modificar el filtro de nitidez a su preferencia. Esto de resolución no tienen que obligatoriamente utilizarlo porque yo voy a explicar esto un poquito más adelante. Lo pueden dejar así. Pero pues ustedes pueden aquí modificarlo un poquito más fácil que en el panel de control de NVIDIA, lo que es la nitidez a su preferencia. Y también hay otra forma de hacer esto. Pueden también dejarlo en 0. Y mientras estén en el juego, lo que van a hacer es que pueden hundir Alt Z para traer el overlay de NVIDIA. Pueden irse aquí a los filtros del juego. Y aquí van a poder ver que está la barra de nitidez. Ustedes pueden empezar desde 0 activándolo tanto en el NVIDIA App como en el NVIDIA Control o el panel de control de NVIDIA. Y de aquí ustedes pueden modificarlo para ver cuál es el ajuste que mejor queda con el juego que estén jugando. Y así es la manera más fácil. También pueden dejarlo nuevamente en 0. Y pueden agregar otros filtros, este de Sharpen y el de Sharpen Plus. Ambos son filtros de nitidez que pueden utilizar alternativamente al que trae el de NVIDIA Image Scaling. Y así ustedes pueden jugar con ellos para ver pues cuál les funciona mejor o con cuál pueden obtener una mejor imagen. Ahora toquemos el tema de la resolución. Como pueden ver aquí les muestra varias resoluciones, las cuales tienen un porcentaje. Yo hace tiempo cuando hice mi primer video en el 2021 creé esta tabla, que es una tabla la cual nos puede ayudar según la resolución de su monitor, qué ajuste es equivalente básicamente a lo que fuera pues modo calidad, equilibrado o rendimiento de los escaladores más populares como DLSS o FSR. Aquí lo que están viendo son porcentajes los cuales ustedes pueden modificar, y estas resoluciones van a mostrarse en el juego una vez ustedes tengan NVIDIA Image Scaling activo. De otra manera no se van a mostrar. Ustedes no necesitan realmente modificar ninguna aquí si el juego tiene lo que es la pantalla completa, la verdadera, no la sin bordes. Ustedes pueden modificar la resolución en el juego
y el indicador se va a activar, como pudieron ver en Jedi Fallen Order en mi ejemplo anterior. Pero si el juego es de ventana sin bordes o pantalla completa sin bordes o básicamente otro modo que no sea pantalla completa, lo que van a tener que hacer es modificar la resolución en Windows, y para eso yo les recomendaría que mejor vayan aquí al panel de control de Nvidia y la modifiquen desde ahí basada en la calidad que ustedes quieren obtener en el juego. Cuando ustedes van aquí a cambiar resolución y suben a la pantalla, ustedes van a ver todas las resoluciones y también les va a indicar qué porcentaje de calidad es. No escojan la HD porque esa no les va a dejar escoger la frecuencia máxima de su monitor. Escojan las que están básicamente por debajo de las HD. Por ejemplo, si yo quiero correr en modo calidad, que es 720p, que es 67%, pues yo escogería este modo aquí. Pero si quiero un poco más de calidad o ultra calidad, puedo escoger el modo de 77%, que es 1477 x 831. Aplico esta resolución a lo que es el monitor, y ya cuando entre al juego, por ejemplo God of War de 2018, que tiene pantalla sin bordes, ya va a estar activo NVIDIA Image Scaling porque está activo a través de todo el monitor. Para saber si NVIDIA Image Scaling está funcionando o no, después de haberlo activado, cuando ustedes entran en el juego y disminuyen la resolución a la resolución deseada, se supone que debe aparecer el indicador a mano izquierda superior de su monitor. Si este se encuentra en color verde, eso significa que está activo y está escalando como debe ser. Si se encuentra en color azul, significa que está activo pero no está escalando, porque lo más probable está a la misma resolución de la pantalla. Si tienen el juego 1080p y la pantalla está 1080p, se va a mostrar de manera azul. Raro el caso, y yo no lo he visto, hay un color rojo, que significa que no está activo y no está escalando. Yo en lo personal no lo he visto, pero sí es algo que se indicó al momento de haber lanzado esta función de NVIDIA Image Scaling en el 2021. Para hacer una prueba de calidad de imagen rápida, aquí tengo 1080p nativos a mano izquierda, y a mano derecha tengo NVIDIA Image Scaling a 67%, que vendría equivaliendo a 720p. Como pueden ver, a simple vista no hay mucha diferencia entre 1080p y NVIDIA Image Scaling, lo cual no está nada mal para hacer un filtro espacial solamente de nitidez con escalado. Agregando 720p a la ecuación, básicamente bajando la resolución solamente a 720p, si la comparamos con NVIDIA Image Scaling de 67% y 1080p, podemos ver que se ve peor que las dos anteriores. Para aquellos que piensan que no está haciendo nada en NVIDIA Image Scaling, pueden ver aquí que realmente sí lo está haciendo y la imagen se ve mejor que solo reducir la resolución a 720p. Una pregunta que siempre surgió anteriormente es si esto funciona en un portátil o en una laptop. Aquí yo tengo mi HP Victus. Aquí están lo que es las especificaciones de la laptop. Tiene una 3050 y un Ryzen 5 5600H. Si nos vamos aquí al panel de control de NVIDIA, vemos que no está la función de NVIDIA Image Scaling, solo aparece lo que es el filtro de nitidez. Y para que esto realmente funcione, porque sí es posible, necesita la tarjeta de video ser la salida de video que vas a conectar al monitor. Por ejemplo, mi salida de HDMI en la laptop es la 3050. Yo voy a conectar aquí un cable de HDMI rapidito y ustedes van a ver cómo esto cambia. Aquí va, yo estoy conectando el cable, ya lo está registrando. Como pueden ver, la pantalla cambió porque solo está soltando imagen a mi monitor Scepter P30. Pero si ahora nos vamos aquí a lo que es la configuración, podemos ver que el Image Scaling, lo que pasa es que tengo la laptop en inglés, pero sería
NVIDIA Image Scaling, aparece para poder activar tanto con el indicador como cualquier otra cosa. Esta es de la manera en que puede funcionar en un portátil, aparte algo que voy a mencionar más adelante. Y bueno, yo creo que varios han preguntado a este punto del video, ya existiendo tecnologías como DLSS 4, FSR 4 y 3. El que lleve ahora hasta DLSS 3, XESS que se ha implementado en muchos videojuegos. ¿Qué uso le puedo dar a NVIDIA Image Scaling? Yo le veo dos posibles usos a NVIDIA Image Scaling hoy en día. El primero es que el juego no tenga ningún tipo de escalado, como salieron muchos juegos en el pasado, los Dark Souls, Jedi Fallen Order como tengo de ejemplo, a Plague's Tale Innocence, etcétera, etcétera. Y lo otro que le puedo ver es que tienes una tarjeta GTX y realmente los escalados que estás utilizando con los videojuegos no te están funcionando muy bien, así que esos serían los dos usos. Voy a combinar este ejemplo en un solo juego y con una sola tarjeta. La GTX 1060 de 6 GB no tiene acceso a DLSS y Elden Ring no tiene ningún escalado. Y como han podido ver en el ejemplo que tengo de fondo, combinando estas dos variantes, podemos notar que nos mantenemos con un rendimiento bastante decente, casi siempre manteniendo los 60 o 59 FPS, y la calidad de imagen es bastante decente. Se obtienen dos resultados muy buenos utilizando NVIDIA Image Scaling en Elden Ring. Otra manera de poder obtener NVIDIA Image Scaling, y esto sería ya en cualquier tarjeta o cualquier tipo de computadora, sería con Lossless Scaling. Como había mencionado en la parte de los portátiles que había otra manera de obtenerlo, esta es otra manera, ya que Lossless Scaling tiene NVIDIA Image Scaling como uno de sus tipos de escalado. Aquí a mano izquierda utilizando NVIDIA Image Scaling con el panel de control de NVIDIA y a mano derecha utilizando Lossless Scaling, podemos ver que la diferencia en rendimiento y calidad básicamente no es mucha, no es ninguna. Entonces los dos funcionan muy bien, sea tanto a través del panel de control de NVIDIA o sea a través de Lossless Scaling, si así lo desean utilizar en cualquier otra tarjeta. Hay varios juegos que traen NVIDIA Image Scaling integrado, entre uno de ellos está Hogwarts Legacy. Aquí a mano izquierda tenemos lo que es NVIDIA Image Scaling del juego integrado y a mano derecha tenemos NVIDIA Image Scaling a través del panel de control de NVIDIA. Y como pueden ver también la diferencia en rendimiento y en calidad es básicamente la misma. NVIDIA Image Scaling, a pesar de que no es tan bonito como pues, los escaladores de hoy en día, DLSS 4 con su modelo Transformer que se ve increíble, FSR 4 que también se ve tremendísimo, las implementaciones que ha hecho Intel con XESS se ven muy bien, y hasta en ciertos grados el de Unreal Engine, que creo que es TSR, se ve bastante decente. Pues nos deja aquí con NVIDIA Image Scaling, que no es una de las mejores opciones que hay, pero si de repente, como mencioné anteriormente, tienes una tarjeta GTX, el juego no tiene escalado propio, quieres sacar un poquito más de rendimiento en el juego, es una opción viable. No se va a ver bien en todos los juegos, no se va a ver bien en algunas situaciones, pero para poder sacar un poco más de rendimiento y poder jugar un poquito mejor algunos juegos dependiendo del equipo que tengas, creo que está bastante bien. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Era lo que quería hablar sobre NVIDIA Image Scaling, ya que no había tocado el tema en mucho tiempo. Si tienen alguna pregunta, por favor déjenmela saber en la caja de comentarios. He hablado de 71 y les deseo lo mejor. Los veo en otro video muy pronto.